Bueno, muy buenas noches. En el día de hoy estamos realizando la sustentación de los casos sobre el método científico. Para empezar, veremos el primer caso, que es la violencia intrafamiliar enfocada a la mujer. Es bien sabido que la familia es la agrupación social más importante para el ser humano, el cual debería ser un lugar tranquilo para cada uno de sus integrantes, el lugar seguro que emane confianza, pero en muchas familias no funciona de esta manera. Para el primer método, el primer paso del método científico como tal es la observación. En este paso, pues, he observado que en la institución de educación superior en la que laboro, varios estudiantes han sido víctimas de maltrato intrafamiliar en el sureste antioqueño. Se evidencia maltrato físico, maltrato psicológico y maltrato sexual. Em, y el maltrato verbal. El verbal es uno de los que más se ven en la sociedad porque es el que trae los gritos, los insultos, las palabras que bajan la autoestima y las amenazas que atentan contra la estabilidad emocional, causando que la víctima sienta culpa, miedo y se encuentre sin salidas. En el reconocimiento del problema tenemos por qué si se sufre violencia intrafamiliar, la víctima no denuncia o se aparta de su agresor y en ocasiones lo defiende. También tenemos que por qué siente culpabilidad si intenta denunciarlo, creyendo que sus hijos la verán como la autora de ser sin una figura paterna. Las hipótesis para dar como respuesta a este planteamiento es que generalmente las mujeres suelen sentir que son inferiores a sus parejas, pues son ellos quienes llevan el sustento a casa y son quienes tienen el control de la economía. También hay algunos pensamientos negativos que influyen en estas decisiones, como que van a dejar a sus hijos sin una figura paterna, que sin ellos no van a ser capaces de salir adelante, o que la persona pues va a cambiar las conductas poco prudentes que tiene con su pareja. En las predicciones tenemos, si la víctima siente culpa al intentar denunciar al agresor, pues probablemente nunca sea capaz de denunciarlo. Y si se tiene un significado errado de las manifestaciones del amor debido a la educación que recibió el individuo en su niñez, es poco probable que la persona cambie de parecer. En el experimento, pues tenemos que se realiza una encuesta en la institución de educación superior a las estudiantes entre los 20 y los 45 años de edad, que son residentes de 5 municipios distintos. Estos municipios son elegidos al azar, dicha encuesta se realiza de manera anónima y consta de las preguntas que podemos visualizar en este momento, que si ha sido usted víctima de maltrato intrafamiliar alguna vez en su vida, qué tipo de maltrato ha sido usted víctima, si alguna vez pensó en demandar a su agresor, qué sentimientos o emociones ha experimentado frente a esta situación y si aún continúa conviviendo con la persona que la ha agredido en algún momento. El análisis de los resultados, pues después de realizada la encuesta, serán publicados, serán analizados y posteriormente publicados para el conocimiento de la sociedad. Mi caso está enfocado con respecto a los problemas de las relaciones interpersonales. En observación encontramos que hay una gran cantidad de parejas que experimentan conflictos y problemas de comunicación en sus relaciones. En la formulación de preguntas, entre ellas están que por qué se presentan tantos conflictos y problemas de comunicación entre ellos y cuáles son los factores que contribuyen a estos problemas. En la formulación de una hipótesis proponemos que entre ellas está la falta de habilidades de comunicación y el estrés son factores que contribuyen a los problemas de pareja. En la formulación de una hipótesis proponemos que, compañera, ¿qué pasó? Ese no era. Perdón. ¿Sigo? Es que ahí no era. Ruth, Siga. formulación de una hipótesis, proponemos que la hipótesis le falta de habilidades de comunicación y el estrés son factores que contribuyen a los problemas de las parejas. En el diseño de experimentos, en él se recopilarán datos de parejas con y sin problemas para analizar las diferencias en sus habilidades de comunicación y los niveles de estrés. Recopilación de datos, vemos algunas parejas con y sin problemas de comunicación y de esa manera se miden sus habilidades de comunicación y los niveles de estrés. En análisis de datos,
de esta manera podemos determinar si la hipótesis es correcta o no, ya que se analizan y se comparan los niveles de habilidades de comunicación y estrés entre las parejas con o sin problemas de comunicación. Podemos concluir que en base a los datos recopilados y análisis realizados llegamos a entender o a comprender que este problema se presenta debido a la falta de habilidades de comunicación y el estrés, ya que son factores determinantes que contribuyen a los problemas de comunicación en las relaciones de pareja. En comunicación, transmitimos a través de las conclusiones que podemos sacar a la comunidad científica y al público en general a través de artículos o de presentaciones y de esta manera ayudar a las personas a mejorar sus habilidades de comunicación y reducir el estrés en las relaciones de pareja. Trastorno de identidad disociativa. La observación. Cuando hablamos del TID, podemos observar que se trata de una alteración mental que se manifiesta por causa de un trauma, ya sea que tuvo una infancia complicada o por abuso de carnal violento. La mayoría de pacientes que tienen este trastorno tienen 2 o más personalidades. Otras cosas que podemos observar es que el trastorno se manifiesta en la infancia como un método de protección. La pregunta sería, ¿por qué solo el TID se manifiesta en la infancia? Mi hipótesis es, el TID se manifiesta en la infancia debido a que los niños son muy susceptibles cuando se encuentran en un acto de violencia. Debido a esto, su subconsciente reacciona como una barrera de protección. Mi predicción es, si un paciente con TID se trata, puede que con terapia mejore su modo de vida e incluso que el síndrome se desaparezca por sí solo. El experimento sería el TID se considera un trastorno, no una enfermedad, que llega a aparecer en la infancia debido a un trauma. Cuando llega a la adolescencia o adultez podemos utilizar la psicoterapia, así podemos ayudar a que las personalidades se relacionen más. También la hipnosis o sedantes para ayudarles, ya que al cambiar de personalidad suelen olvidar algunos sucesos. La comunicación sería que la hipótesis es confirmada, por lo tanto podemos decir que el trastorno de identidad disociativa es causado cuando el infante tiene una experiencia de vida traumática. Por lo general es cuando son abusados sexualmente, haciendo que el inconsciente cree una barrera de protección, creando las múltiples personalidades. El efecto de la música en el rendimiento deportivo. Bueno, en este caso tenemos una hipótesis que sería como, al basarnos en resultados de estudios similares, se puede formular la hipótesis de cómo la música tiene un efecto en el rendimiento deportivo de varias personas. Por lo tanto, para ello se utiliza una explicación detrás de todos estos casos que se da a conocer cómo empiezan los neurotransmisores a liberar dopamina y serotonina, que ellos están involucrados en la regulación de los estados de ánimo del deportista. Para ello se utiliza una experimentación que es realizar un estudio a varias personas, a varios deportistas, los cuales tienen diferentes tipos de rendimiento y cómo al final esto se mide cómo termina siendo su desempeño con música y sin música. Bueno, los análisis de datos y la conclusión serían, después de terminar estos estudios, se va a hacer una conclusión de cómo se afecta o se mejora el sistema nervioso como tal, cómo este se genera la preparación y el entrenamiento para así terminar en grandes resultados. Bueno, entonces eso sería todo. Gracias, profesora, y gracias, compañeros, por la atención prestada.